Bienvenidos a su programa Desenlace. Hoy me honra tener como invitado a un gran amigo, economista, presidente del Movimiento Venezolano de Artistas, actualmente presidente de la Casa del Artista, ha sido vicepresidente de esta planta de TVS, nuestro buen amigo Roberto Mesuti. Roberto, bienvenido. Muchísimas No, gracias. mucha gente sabe que eres economista. Bueno, pero fíjate, soy. Sí lo eres. Ya vamos a hablar del tema económico más adelante también. Claro que para sí. nos des tu Bueno, opinión primero allí. que nada, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias a mi familia de aquí de TVS, el canal que sonríe contigo y con toda Venezuela. Agradecido, es la segunda vez. Así es. Recuerdo que estuve aquí en el programa número 50. Exactamente. Que estábamos celebrando los primeros 50 programas y te dije, bueno, que sea estos primeros 50 de otros miles que vengan por allí. Así es. Bueno, primero que nada, buenas noches a toda la familia venezolana y esperemos que este programa sea del agrado de todas y todos ustedes, donde estaremos tocando aquí temas del interés nacional. Claro que sí. Pero yo quiero que comencemos, Roberto, con un tema que sin duda para ti es muy importante. Vienes desde hace tiempo luchando por el gremio de los artistas. Y el presidente Nicolás Maduro, a finales del año pasado, te designa presidente de la Casa del Artista, como una especie también de reconocimiento a todo el trabajo que hiciste en el Movimiento Venezolano de Artistas, todo el trabajo de gremio, todo el trabajo de aglutinar el tema de los artistas en Venezuela, impulsaste la ley, estuvimos compartiendo también en TVS en la mañana en esa oportunidad con el tema de la ley, y es un hombre conocedor de la materia. No por eso la situación que has visto en el tema de los artistas ha sido tan importante, que yo creo que el presidente tuvo mucho tino al escogerte, porque es una persona del gremio y todos los artistas en Venezuela te conocen. Has pasado por innumerables canales de televisión, producciones nacionales e internacionales, es decir, que conoces perfectamente la materia y sabes cuál es la realidad del gremio artístico en Venezuela. Quiero que entremos de lleno allí, Roberto, ¿con qué te conseguiste en la Casa del Artista? Bueno, primero que nada, tengo que decirte que el acierto que tuvo el presidente Nicolás Maduro Moro no fue en haber elegido a Roberto Mesuti. Yo creo que el acierto fue en haber elegido al grupo del Movimiento Venezolano de Artistas para que tomara las riendas de una casa que históricamente tenía que haber estado llamada desde el inicio para convertirse en la institución que defendiera, impulsara y proyectara al artista nacional, y que lamentablemente no había cometido con esos objetivos, y que el presidente Nicolás Maduro Moros, teniendo en cuenta que el artista, que el creador era parte fundamental de cualquier sociedad, dice, vamos a rescatar a la Casa del Artista, vamos a hacerla brillar y vamos a convertirla en lo que tiene que ser, la institución que proteja y defienda al creador de Venezuela. Y eso es lo que se está convirtiendo en la Casa del Artista, y te lo digo con muchísimo orgullo, porque desde ahí venimos haciendo un trabajo invaluable para un gremio desasistido históricamente. Y cuando te digo invaluable, fue gracias a la bendición que tuvimos del presidente Nicolás Maduro Moro en ordenar un plan de protección social integral, complejo, ambicioso, que protegiera todo ese sector desprotegido históricamente, y que comprende, entre otras cosas, nada más y nada menos que el decirle al artista nacional, bienvenido a la vida, porque cuando usted le dice al artista, al creador, usted va a tener acceso a la vivienda, usted va a tener acceso a la protección social, usted va a tener acceso a una institución que le proteja, que le represente y que además le dé acceso a la seguridad que requiere médica, porque no solamente la seguridad social, también es la asistencia médica. Claro. Es la mano amiga cuando usted requiere de una medicina, es la mano amiga cuando usted requiere de una compañía, porque la Casa del Artista no es solamente la resolución de un problema económico, sino también de la compañía que requiere un ser humano como creador, como una persona sensible, como un ser humano que es a fin de cuentas, porque a veces cometemos el error de ver al creador como un extraterrestre, como alguien ajeno a nosotros, y es tan igual que nosotros, es el mismo pueblo, así como las Fuerzas Armadas Nacionales es el pueblo armado, pues el pueblo creador es ese pueblo creador, es ese pueblo artista, es ese pueblo que entretiene, que crea, que sueña, que comparte, que se solidariza, que siente, que es sensible, que es capaz de reír, que es capaz de humanizarse cuando ve el problema del de al lado, que fue capaz en este caso de salir de esa pantallita y su confort y decirle al mundo, sí amamos la revolución, y más allá de entretenerlo a usted, debemos hacer algo por este país, que nadie se había atrevido, porque a veces hablar
era motivo de tacharte como conflictivo, y cuando tú elevabas la bandera de los derechos de los demás compañeros, pues entonces tú te convertías en alguien conflictivo. Te hacías y a los incómodo. y a los conflictivos no le daban trabajo en la televisión, o no le siguen dando trabajo en la televisión. Fíjense lo que acaba de ocurrir recientemente con un grupo de artistas de un canal de televisión, de un programa de farándula, siendo opositores totalmente en contra de nuestra revolución, nos fueron a trabajar un día y mira, ¿dónde están los derechos? Les violaron sus derechos de trabajadores, pero no se acercan a la casa del artista porque a veces el odio no les permite ni siquiera reclamar por sus propios derechos, teniendo una casa que les representa y que está abierta para todas y todos sin distinción alguna. Ahora, Roberto, en lo personal, sabemos tu trayectoria artística, pero ¿cómo se siente un artista presidente en la Casa del Artista? Bueno, mira, es una responsabilidad enorme. De alguna manera uno sentir que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de representar dignamente a un gremio desasistido históricamente, de representar dignamente a esos hombres y mujeres que pretendemos reivindicar y que de alguna manera, como tú bien lo dijiste al principio de la presentación, hemos sido propulsores y constantes veladores de que por fin lográramos la ley de protección social a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Una ley que viene a reivindicarnos y a traernos a la vida. Una ley donde redactamos los derechos que debe tener ese pueblo creador y los deberes que también debemos nosotros consagrar allí en esa ley. Estamos recientemente acabando de terminar lo que va a ser el reglamento que viene, valga la redundancia, a arreglar esta ley, y que Dios mediante esperemos que por mediante decreto de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pues eso entre en rigor y de una vez por todas nosotros comencemos esa escritura a darle vida y que no se convierta en letra muerta, sino que sea letra viva, en acción que además se traduzca en bienestar a todo el pueblo creador. Roberto, has hecho mucho énfasis en tu gestión al frente de la Casa del Artista sobre el tema de la protección social del artista. Nos consta que te has acercado a las personas a ver cuál es su realidad social, su realidad económica, el tema de la vivienda ha sido importantísimo. Yo quisiera que en detalle nos dijera las principales políticas que se ha dirigido en la gestión de Roberto Messuti al frente de la Casa del Artista hacia el trabajador de la cultura. Bueno, yo te confieso, lo primero que nosotros hicimos al llegar a nuestra Casa del Artista fue reivindicar a nuestros trabajadores internos. Yo soy de los que piensa que no podemos brindarle una sonrisa a quien viene de afuera y brindarle toda esa buena energía si nosotros no estamos bien primero. Nuestros trabajadores internos, los que hacen vida en la Casa del Artista, muchos de ellos que tienen hoy 10, 15, 14 años, 20 años trabajando allí y que les respetamos sus puestos de trabajo, incluso pensando distinto a nosotros, pero que allí están trabajando, nosotros les reivindicamos brindándoles acceso a una vivienda digna. Ya algunos de ellos han sido llamados, otros ya les fueron entregados sus viviendas, algunos de ellos, incluyendo sus familiares ya en edad propicia para ellos, han sido reincorporados no porque nunca estuvieron, han sido incorporados a la seguridad social a través de adultos mayores en algunos casos y en otros que corresponde a través directamente del Seguro Social por las cotizaciones que durante sus años de trabajo pues lograron cotizar. Nosotros nos abocamos primero que nada entendiendo que el capital más preciado es el humano y allí basamos nuestra gestión en atender a nuestros empleados, en hacer jornadas de salud, en hacer jornadas que permitieran una mejor calidad de vida tú como empleado, porque si a veces es bien cierto que pudiera, cónchale, no me alcanza el sueldo para aquello, para lo otro, no solamente el aumento viene de la mano de un aumento salarial tangible, sino también de algunos beneficios que yo pueda poner a disposición tuya, porque cuando te doy acceso a lo que de pronto no tienen los demás, pues tú estás de alguna manera rindiendo tu salario. Y nosotros de la Casa del Artista hemos basado la política de bienestar social dentro para que se vea hacia afuera la cuestión. Lo primero que hicimos fue cuando nos señalaron por no haberle renovado el espacio a una asociación civil que hacía vida allí,
pues nosotros convertimos ese espacio en una farmapatria que hoy en día atiende no solamente al gremio artístico, sino a toda la colectividad, haciendo honor al punto y círculo. Donde llegue un beneficio, eso se tiene que expandir en toda la colectividad. Tenemos al lado a la comunidad de Santa Rosa, por ejemplo, Urbanismo Santa Rosa, que no solamente tiene ese beneficio allí, sino que también sus niños y niñas tienen el acceso a la cultura y al entretenimiento, ya que acabamos de ahorita de firmar un acuerdo con el sistema de orquestas juveniles e infantiles y ahora tenemos un núcleo dentro de la Casa del Artista donde tendrán acceso a la música totalmente sin costo alguno. Es decir, nosotros venimos incentivando a esa mujer y a ese hombre que hacen posible la creación, pero más allá que lo hacen posible, también los que lo atienden, Claro. los que le prestan el servicio, la mano, la sonrisa. Y yo creo que lo hemos logrado. Lo hemos logrado porque nos hemos empecinado. Yo, siendo buen capricorniano, pues soy terco y me he empecinado en que la gestión esté dirigida al bienestar social de los nuestros, en primer término, para que eso se traduzca en una cosa positiva hacia la calle. Y que la gente que viene de afuera encuentre una Casa del Artista distinta, familiar, humana. Antes usted entra a la Casa del Artista y todo el mundo estaba como una cara y aquella cosa. No, no, no. La Casa del Artista es un lugar que debe ser un lugar feliz, un lugar para la vida, para la luz, para la creación, para sacar lo mejor de nosotros. Y fíjate tú, cuando digo sacar lo mejor de nosotros, una de las grandes cosas que me vanaglorio de decir de nuestra gestión fue la creación de nuestro Jueves Chavista, donde mantenemos vivo el espíritu bolivariano, donde mantenemos vivo el pensamiento del gigante Chávez y donde nos ha servido de tribuna para hoy en día, con el tema de la constituyente, abrir esa tribuna a la voz colectiva, no solamente a las voces de los amiguitos y las amiguitas, no, a la voz colectiva, atrevernos, porque no todo el mundo critica, pero no todo el mundo se atreve a escuchar. Nosotros hemos abierto las puertas para escuchar a quienes piensan distinto de nosotros y hemos logrado desde allí elevar una propuesta a la Comisión Presidencial Constituyente que Dios mediante será una realidad en la próxima Asamblea Nacional Constituyente que vamos a elegir todas y todos los venezolanos en mayoría absoluta este domingo 30 de julio. Tocaste un tema importantísimo, el tema constituyente. Quiero que al regreso del corte hablemos y profundicemos acerca de ese tema que sin duda alguna está en el tapete de la opinión pública nacional e internacional, porque el mundo entero en este momento está hablando del proceso constituyente en Venezuela. Sabemos que tienes muchas cosas que decir sobre ese tema constituyente, así que al regreso del corte lo estaremos abordando. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Roberto Mesuti. Roberto, tema interesante. Decíamos antes de llamar a una pausa que no tan solo en Venezuela se está hablando del tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Los principales medios de información y de opinión a nivel internacional, impresos, audiovisuales, están hablando también de este proceso, de la propuesta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de ir a un proceso nacional constituyente. Sabemos que has postulado tu nombre por el sector de los trabajadores para integrar esta Asamblea Nacional Constituyente. Quiero que nos hables al respecto. Pues sí, atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, escribimos nuestro nombre, escribí mi nombre allí, estamos formando parte de la plancha número 1 del sector de los trabajadores de la administración pública, encabezada por nuestro compañero Franklin Rondón, quien encabeza la plancha número 1. Ahí tenemos gente muy valiosa, William Hill, claro, gente joven como Diva Guzmán,
tenemos allí a Nicolás Maduro Guerra, yo también formo parte de los nombres que hacemos vida en esa plancha y bueno, orgulloso de ser parte de la historia, de haber postulado nuestros nombres y ahora ir a una contienda electoral que permite definitivamente dirimir las diferencias entre nosotros los venezolanos y las venezolanas y qué mejor manera y qué manera más democrática que una constituyente. Tú que me tocas el tema, yo quisiera, sé que te había dicho ante el programa que quería hacerte una observación de esta constitución, digo precisamente esta constitución, ustedes verán en la constitución que manejan nuestros niños y niñas, una constitución más digerible, más amena de entender porque tiene dibujos, Claro. pero lo gracioso es que, y lo gracioso y para mí lo humano y lo bonito es que me lo regaló uno de los niños y niñas que comparten dentro de los espacios de nuestra casa de los artistas, de la casa de los artistas digo porque es de todos los artistas de Venezuela. Él me dice, ay, señor Messuti, mire, yo le regalo la Constitución, ahorita que yo lo veo, que ustedes van a entrar al jueves chavista, porque todos los jueves tenemos en nuestra casa el jueves chavista y a veces coincidimos con la salida de algunos niños, y entonces me dio la Constitución y yo agarré la Constitución y se la dedico, pero entonces yo digo, bueno, te voy a dedicar una Constitución que me estás regalando tú a mí, así que esta dedicatoria va a servir para mí y va a servir de reflexión para mí mismo que quiero compartir con todos los usuarios y usuarias. Dice así mi querido Rodolfo Vilche: rumbo a la constituyente por la paz, donde construiremos un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social que permita la sana convivencia y la solidaridad entre iguales, es decir, entre todas y todos los venezolanos. Es el llamado patriótico que hace posible erigir las columnas que sustenten el nuevo Estado social, comunal, colectivo, cristiano a fin de cuentas. Con la constituyente se abre el compás de la democracia verdadera, de máxima participación y protagonismo. Con la constituyente gana Venezuela, ganamos todas y todos, porque juntos somos la vida, juntos somos la paz, juntos somos la patria, juntos somos Venezuela. Y aprovecho estas palabras porque yo quisiera hablar de la legalidad que tiene la convocatoria que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para esta Asamblea Nacional Constituyente. Ya he sabido que el sector de la dirigencia opositora, desde la quitada hace 18 años de nuestros hijos, nuestras propiedades, nuestros pasaportes. Además que se empolvaron todas esas mentiras y la están lanzando otra vez. Pasando por la nacionalidad de nuestro presidente Maduro e inventando cualquier cantidad de cosas, es importante que uno no se canse de repetir por qué si es legal este llamado que hace nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, por qué si es la salida más constitucional y democrática, por qué era necesario hacerlo, y yo quería, para eso seguramente habrán venido muchos invitados tuyos aquí, lo habrán dicho, pero es innecesario una vez más tocar los artículos 347, 348 y 349 que le dan la legalidad, el poder constitucional al presidente para hacer tal convocatoria. El artículo 347 dice que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Yo creo que eso no necesita mayor explicación. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Pero ese es el único artículo que te lee la dirigencia opositora como si fuera el único que existe, los demás no existen. Y resulta que desde el artículo 347 hasta incluso el 350 está concatenado, claro, y todo tiene una secuencia y un porqué. Ya ustedes lo van a ver, mi querido amigo y mi querida amiga. Resulta que en el 348 la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, que fue lo que ocurrió. Uno, otro, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, cosa que es inviable, imposible, porque tenemos una Asamblea Nacional en desacato ilegítima, no existe. No existe. Al no existir, ¿cómo puede convocar nada? Luego, mediante acuerdo de
Luego, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electores inscritos en el registro civil y electoral. Lo que quiere decir que es totalmente válido, constitucional, legal y democrático que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en Consejo de Ministros haya tomado la decisión de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que venga a reforzar nuestra ya magnífica Constitución de 1999. Pero no conforme con aquello, tenemos que leer también el 349, que dice que el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir? Se convierte en el máximo organismo de poder de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Todos los demás se subordinan a la Pero Asamblea fíjate Nacional tú lo que se está jugando nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Imagínate tú la valentía, el acto de valentía y de pantalones que hay que tener para tomar una decisión como esta en medio de lo que estamos viviendo, de un golpe continuado que yo le digo de 18 años, porque esto no es nuevo, es el mismo libreto de hace 18 años. Y además en 2014 para nadie es un secreto que este triste personajillo de la historia, como lo va a hacer en breve, me refiero con nombre y apellido, es que hasta se me olvida, a Freddy Guevara, pues mira, este señor ya sabemos, bueno, este señor, para terminar la idea, este señor se atrevió a retar públicamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra revolución, a nuestro pueblo, en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí la tiene, señor Freddy Guevara, aquí la tiene la dirigencia opositora. Y una vez más, ustedes, desatendiendo el llamado de la paz, del diálogo y de la democracia, no quieren participar en el único proceso que le debe permitir a los venezolanos y venezolanas mirar una urna, que son las urnas para depositar el voto, y en el único proceso que le debe permitir a usted y a mí ver un arma, que es el arma del voto. Ellos se niegan a esto. Y esto que sí es constitucional, que se llama convocatoria a una constituyente y que aparece en la Constitución bolivariana, ellos dicen que es ilegal, ellos dicen que esto es inconstitucional, ellos dicen que es fraudulento. Fraudulento es un plebiscito, eso sí es fraudulento, eso no existe en nuestra Carta Magna. Pero para terminarte la idea de los artículos que había dicho yo, que había mencionado, y está el artículo 350, que te dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, como hablan ustedes los amargados, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Lo que quiere decir que no existe forma alguna ni humana posible que nosotros en revolución, una vez que estemos dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y hagamos posible esa asamblea, es imposible que menoscabemos los derechos de los venezolanos. Todo lo que allí se haga será en pro, en mejorar, en robustecer, en blindar, en fortalecer, en lograr lo tan anhelado por todos los venezolanos, que estoy seguro que usted piensa igual que yo en esto, en lograr la paz. Así es, Roberto. Fíjate que tocaste temas bien importantes. Gracias a Dios vivimos en un mundo donde lo que se dice, alguien lo recoge y queda grabado. Y vimos a dirigentes de la derecha venezolana clamando, declarándose enamorados del proceso constituyente. Ahora hay un proceso constituyente que ha iniciado nuestro presidente Nicolás Maduro en correcta interpretación, además de lo que has dicho del texto constitucional. El presidente tiene la iniciativa para llamar a un proceso nacional constituyente como ha sucedido. Lo demás sería ahondar en desempolvar las mentiras del año 99, que las desempolvaron un poco y son las mismas mentiras que han esgrimido ahorita contra este proceso. Pero además yo quiero profundizar en algo, Roberto. Los que te conocemos hace tiempo sabemos que no eres un hombre de aspiraciones personales. Yo sí quiero que me diga, Roberto Messuti, no como candidato, y Dios mediante, futuro integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, sino como un ser humano de a pie, como te conocemos, como llegaste hoy a este estudio saludando a todo el mundo por igual, sin ningún tipo de distinción, como lo has hecho siempre. Ahora, yo quiero que me digas cuál es tu máxima aspiración dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, aspiración como tal, creo que la que tenemos todos los venezolanos. En mi caso particular, poner un granito de arena
en hacer posible el escenario ideal para construir realmente la paz. Nuestro presidente Nicolás Maduro, incluso mucho antes... ¿Qué le dice a los que argumentan que eso es un cliché, que la constituyente no va a garantizar la paz? Bueno, ¿Qué mira, se le dice? fíjate tú, yo lo tengo que decir, ellos exponen, vociferan que son la mayoría, vociferan que el chavismo no tiene seguidores, que la revolución terminó, que acabamos, que ya no existimos. Y la gran pregunta que usted en su casa con 2 dedos de frente tiene que hacerse es la siguiente: 2 más 2 es 4. ¿Por qué ustedes no van? ¿Por qué no participan en un proceso que ya de antemano tienen ganado? ¿Por qué no participan en un proceso absolutamente democrático si ustedes tienen y cuentan con la mayoría de los votos? ¿Por qué no ir a medirnos allí en las elecciones? ¿Por qué empecinarse en convocar lo que no existe a destiempo? Está a destiempo. Ustedes quieren unas elecciones presidenciales que no dice la Constitución. La Constitución habló de unas elecciones presidenciales en el 2018. Ahorita no es tiempo de elecciones presidenciales y sin embargo, la única manera posible de destrancar el juego la asume el presidente Maduro como un gran estratega que ha demostrado ser, ejerciendo el poder que le da el pueblo, buscando en la Constitución los artículos que le permiten desentrancar el juego, que es a través de una constituyente. ¿Por qué garantiza la paz la constituyente? Por sencillamente, yo estoy hablando aquí, es la manera de construir un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social, que además permita traer con ella la justicia necesaria para la paz. Sin justicia no puede haber paz. Y nosotros tenemos que tipificar, por ejemplo, en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los terroristas que no existen, Claro. porque no existía esa figura en Venezuela. Ah, existe. Bueno, el terrorismo tiene que estar tipificado como uno de los delitos más Abominable. inhumanos que existan. ¿Por qué? Porque han llegado a la locura de quemar incluso personas. El odio que han inoculado estos asaltantes históricos del poder es imperdonable, y así lo digo. Es imperdonable porque cuando usted utiliza la bandera de la libertad y en nombre de los niños y las niñas y la paz para quemar, destruir, incendiar y matar, usted no está haciendo una marcha pacífica, usted no está haciendo una protesta pacífica, usted está haciendo hechos de terrorismo que tienen que ser, primero, rechazados por todos los sectores de la vida pública y política nacional, cosa que no ha ocurrido y a mí me llama la atención y veo con dolor, porque yo toda la vida estudié en colegios de cura y yo veo un cardenal Urosa que se hace loco cuando usan niños y niñas y se muere gente y a él no le importa. Y salen los curas que, como decía el gigante Chávez, algunos curas tienen al demonio dentro de la sotana y salen bendiciendo guarimberos, niños que además les crean, les incentivan y les dan la fortaleza haciéndoles creer que van con Dios a libertar quién sabe qué. ¿Me entiendes? Claro. Y que al final lo que hacen es utilizarlos con un propósito, hipotecar y vender nuestra soberanía, nuestro país. Por eso es que cuando hablamos de la constituyente hablamos de paz, hablamos de soberanía, hablamos de la posibilidad de seguir viviendo libres y soberanos, porque ellos hablan de defender una libertad. Yo pregunto, ¿qué más libertad? Donde hasta los presos causantes de más de 40 muertes se graban en las cárceles y sacan videos que siguen llamando a la insurrección popular. ¿Qué más democracia? Más democracia para linchar al pueblo dentro de una asamblea en desacato. Más libertad para hacer llamados de violencia públicamente a través de los canales privados de televisión. ¿Eso es libertad o es libertinaje? Porque los Estados Unidos, esa democracia que ellos tanto defienden, es una democracia totalmente dictatorial. Bueno, una vez vimos a Camila Calaval hablando de artistas. Se grabó obstinada ya en el imperio, quejándose, porque además son, ¿cómo se le dice? Son hipócritas con ellos mismos. Defienden lo que luego se quejan y lo que luego critican. Pero es nice, es cool vivir en el imperio. Es cool lavar baños en el imperio. Es cool, ¿verdad? Barrer el imperio. Bueno, si tienen ese espíritu de servicio, vamos a servir aquí a este país que tanto lo necesita y lo construimos entre todos. Roberto, quiero que al regreso del corte me hables un poco sobre la agenda violenta
que yo creo que es un tema para abordarlo. La agenda violenta, tú tocaste algo muy importante. Cuando dices que la derecha ha argumentado en múltiples oportunidades, nacional e internacionalmente, que son mayoría en este país, pero su agenda siempre cae en el tema de la violencia. No, y además Pareciera que no tienen otro argumento. No, y argumentan además, peor aún, que no participan porque tenemos a favor un CNE, que es el mismo CNE que también les ha reconocido sus victorias pírricas y además muy escasas, porque de 20 elecciones solamente han ganado 2, vamos para la 21. Parte de las contradicciones. Y van para otra derrota. Entonces, es el mismo CNE, son sus mismas rectoras y rectores, y ahora desconocen. O ahora, preguntémonos otra cosa, después de 40 y tantos años de esa democracia de la Cuarta República, ¿es que acaso el gigante Chávez a quién se enfrentó? A 40 años de corrupción, 40 años de una podredumbre que él logró vencer a punta de voto. Si ustedes tuvieran esa cantidad de votos, ¿ustedes creen que los va a parar cualquier CNE? No los pararía nada ni nadie. Lo que pasa es que la gran pregunta tiene que ser y debe seguir siendo, ¿cuál es el temor de no ir a unas elecciones que ya ustedes supuestamente tienen ganadas? Ah, es que ustedes querían ir a las de presidenciales. Esas no son por ahora. Vamos a esperar los tiempos. Es que se les olvidó el 2002. Vamos a esperar los tiempos y vamos a, por favor, a terminar de respetar nuestra Constitución, que ellos se han empeñado en desconocer toda la vida, la que estaba y la del 99. Respóndeme esa pregunta que hiciste al regreso del corte. Si usted quiere interactuar con nosotros y con Roberto Messuti, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del candidato por la plancha número 1 del sector de los trabajadores, plancha encabezada por Franklin Rondón, ¿cierto? Franklin Rondón, quien es el presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público. Recuerda que estoy en la plancha por los trabajadores del sector público. Ahí estamos, como te dije hace rato, personas que, mira, muchos jóvenes, mucha gente patriota, leal, comprometida con la revolución. Tenemos a William Hill, está Diva Guzmán representando esa juventud luchadora, esas mujeres que de verdad, yo el otro día le estaba echando, necesitamos bastantes divas, necesitamos bastantes Tanias, necesitamos bastantes Gladys Requenas, necesitamos bastantes Marías Leonas, necesitamos ese empuje de esas mujeres de verdad trabajadoras que aman a su país, que aman a la patria de Bolívar y Chávez. Tenemos allí a Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra, estoy yo. Estamos una serie de compañeros y compañeras que además esa plancha es un trabuco, entonces. Bueno, que además venimos haciendo un trabajo de base, yendo a las comunidades, reuniéndonos, hablando, explicando la constituyente, explicando el por qué es necesaria, diciéndole a la gente, convenciendo a la gente, convenciendo para vencer, como tiene que ser. No tratando de estar desde un estudio de televisión, como ha hecho la mayoría de la dirigencia opositora, tratando de llamar a violencias, a desconocimientos de las leyes, a desconocimiento de la Constitución, tratando de invocar incluso hasta figuras y convocar figuras que no existen en nuestra Constitución y tratando de desconocer históricamente 18 años a una revolución que llegó para quedarse. Mire, no hay que tenerle miedo a decirlo. Una vez lo dije y lo seguiré diciendo, nosotros, la fuerza revolucionaria, está llamada a gobernar hegemónicamente este país por los más de 100 años que vienen. Es la verdad, es el despertar de una nación, es el despertar de un mundo que entendió que era necesario su fuerza también para hacerlo crecer y que no eran los desposeídos que le habían hecho creer que tenían que conformarse con las migajas, los desposeídos que tenían que acostumbrarse con que todo el mundo les viera por encima del hombro. No, una revolución que llegó para decirle, usted es igual que yo y tiene los mismos derechos que yo. Claro. Y eso
es intumbable. Contra eso no se puede. Por eso es que cuando hablamos de la irreversibilidad de la revolución bolivariana les causa urticaria, porque saben que es verdad. Saben que es verdad porque es una revolución humana, es una revolución social, solidaria. No hay fuerza en el mundo que venza la fuerza del amor. Y esa es la revolución bolivariana. Por eso es que es muy difícil derrotarnos por los canales democráticos y por eso ha surgido este fantasma de odio que lo que ha hecho es inocular violencia traducida en muerte y se vanaglorian de esas muertes y con tristeza yo tengo que hacer un llamado, como hace rato me lo dijiste, como venezolano, más allá de ser chavista, yo le suplico a esta dirigencia ensordecida, loca, irracional, que pare, que cese la violencia, que evite seguir usando a jóvenes, a niños, a niñas, que salgan con el liderazgo que le da la razón a hacer política, a convencer a la gente, a decirle las verdades a la gente, a proponer un modelo de país donde usted logre convencer al igual a su hermano, a su hermana, no con violencia y con piedra y con incendiar y con destruir. Vamos a la calle a debatirnos, pero con las ideas, no a debatirnos a golpe. Vamos a salir a ver cómo es que se maneja, cómo es que se bate el cobre, pues, pero convenciendo a la gente con propuestas. ¿Por qué usted dice que es mejor la propuesta de la MUD que la propuesta de la Revolución Bolivariana? Digan, ¿cuál es el secreto? Digan cuál es la genialidad que ustedes tienen ocultada allí, que tienen oculta, esa genialidad con la que resolverían todos los problemas de Venezuela. ¿Dónde está? Díganos el secreto, no sean tan egoístas. Yo creo que la revolución bolivariana encabezada y liderada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha demostrado un talante democrático único e irrepetible. Él hizo una convocatoria y se puso al frente de la batalla, recorriendo todo el país. Acabamos de iniciar el día domingo 9 de julio una campaña que es la campaña del Comando 200 Zamora, pero es admirable cómo arrancó con esa fuerza en todos los rincones de Venezuela, el Zulia, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Caracas. Mira, una fuerza revolucionaria en la calle que se le está revirtiendo la tortilla, se le está volteando la tortilla, porque lo que ellos pensaron, sembrando el caos, el desabastecimiento, la desilusión, la inducción de la subida de los precios, la especulación, vamos a asfixiar el pueblo, vamos a estrangularles el bolsillo, vamos a hacer que su dinero cada día valga para menos. Creyeron, viene la explosión social, la guerra entre hermanos, la guerra de perros, pues, y nosotros después venimos como los angelitos a poner orden en este desorden y somos una vez más los salvadores. Pues no, eso se acabó. Los verdaderos héroes son los de carne y hueso. Superman, Batman y Batichica estarán allá en la MUD. Aquí en la revolución está un Zamora, está un Rivas, está un Bolívar, están los patriotas, chicos, están los que amamos esta revolución y están los hijos e hijas de un gigante que fue capaz de dividir nuestra historia en antes y después. Un gigante que rescató a un Bolívar y nos enseñó la verdadera historia. Y nos dijo y nos enseñó, miren, lo que nos contaron en el librito de social que nos descubrieron los españoles es mentira. Nos vinieron, nos saquearon, nos esclavizaron 500 años y se llevaron nuestra riqueza de un país tan rico que después de 50 años de explotación todavía sigue teniendo riquezas y por eso es tan apetecible para los imperios, en este caso el imperio gringo. Un imperio que sigue manejando sus tentáculos internos, que son estos llamados por nuestro Papa Francisco, estos cipayos de la política de este siglo XXI, que más allá de demostrar amor por su país, lo que demuestran es un servilismo que da náuseas. Es un servilismo cuando tú ves a un Julio Borges, cuando tú ves a un tipejo de estos fuera de nuestras fronteras arrodillándose, arrastrándose, pidiendo con aquella vehemencia que seamos invadidos a este loquito del Requesén, diciendo que viene una escalada mayor porque hay que poner las condiciones para una invasión. Ustedes van a seguir con esa película de terror, con esa irresponsable actitud, sin darse cuenta que una guerra sería lo peor que podría vivir usted, todos los venezolanos y venezolanas. ¿Usted cree de verdad que en un escenario de conflicto, de guerra y de destrucción se puede construir algo positivo? ¿Usted qué cree de verdad que con la violencia incendiando a semejantes, a humanos, a iguales, a hermanos y hermanas, vamos a hacer esa Venezuela grandota? No, la Venezuela grandota se construye
todos y todas asumiéndonos venezolanos y aportando, no destruyendo, porque lo que está pasando en Venezuela es que hay un grupejo, y digo grupejo porque hay que decírselos así, que sin importarle su casa, que se llama Venezuela, creen que destruyendo el baño de su casa, la sala de su casa, los vidrios de la ventana de su casa, usted va a sacar al jefe de la casa. Y resulta que el gobierno bolivariano es el jefe porque representa a un pueblo. ¿Ustedes van a acabar con un pueblo? Yo creo que no. Ni ustedes, ni nada, ni nadie. Y ese pueblo se va a expresar una vez más el día 30 de julio. Y va a ser nuestra gran victoria, como decía Chávez, tiene que ser la paz. Y como decía Tomás Borges, nuestra gran recompensa, para no hablar de otros términos, debe y tiene que ser ver a nuestros hijos e hijas crecer y vivir en una patria libre y soberana, es decir, en una patria chavista. Roberto, ¿qué le dices a las personas de la derecha que hoy en día no tan solo se proclaman defensores de una constitución en la cual no creen, además, parte de sus contradicciones mentales, pero qué se le dice a los que han argumentado que los que estamos a favor del proceso constituyente, como tú bien lo dijiste, el presidente Nicolás Maduro se ha puesto al frente del tema de la constituyente, vimos una semana de campaña extraordinaria de la mano con el pueblo, pero ¿qué se le dice a aquellas personas que dicen que los que estamos a favor de la constituyente traicionamos el legado de nuestro comandante Chávez? Pues para nada, gracias a Dios que nosotros en esta época contamos con mucho material, con muchas grabaciones, con muchos videos de nuestros gigantes, incluso nuestro propio presidente Chávez en algún momento dijo, aquí tenemos a una de las más perfectas, maravillosas constituciones del mundo, pero bueno, tiene sus gazapos, tiene sus trampas, porque recordemos que seguían los enquistados, los traidores, como lo seguimos viendo, como las ratas que siguen abandonando el barco. Gracias a Dios, para terminar de darnos cuenta quiénes son, con quiénes contamos y con quiénes tenemos que seguir adelante. Bueno, y él lo dijo, el proceso constituyente, hermano mío, fue convocado por el presidente Chávez en el 98-99, se hizo esto, y un proceso constituyente es un proceso que va en constante evolución, no ha terminado, es el mismo proceso constituyente, es el mismo desde el 99 con otros actores que vamos a hacer posible una nueva constitución aún más participativa y democrática, porque si bien es cierto que la primera se hizo con 130 y pico de personas, 100 y pico de personas, ahora viene con más de 6.000 candidatos inscritos, vamos a escoger a 545 hombres y mujeres de todos los sectores. ¿Cuándo en la vida el sector discapacitado tenía voz? ¿Cuándo una ama de casa? ¿Cuándo un joven de 18 años? Un pensionado. ¿Cuándo un pensionado? Los empresarios. Los empresarios, ¿cuándo? ¿A dónde? Bueno, todos los sectores del país han sido convocados y han aceptado el llamado. Nosotros esperamos tener una contundente victoria, por eso no hablamos de candidaturas parciales ni individuales. Nosotros hablamos que la gran candidata que debemos apoyar todas y todos es la candidata llamada constituyente. El día 30 de julio, el gran candidato y candidata que debe vencer se llama constituyente. Sean los hombres y mujeres que sean, pues nosotros debemos apoyar esa constitución que va a nacer en esa nueva asamblea y debemos apoyar las medidas que surjan de allí en pro siempre, como dice el artículo 50, de no menoscabar, por supuesto, los derechos de ningún ciudadano, sino más bien de fortalecerlos, de blindarlos, porque cuando usted tiene el derecho de transitar libremente, cuando usted tiene el derecho al estudio, cuando usted tiene el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, sin que nadie se lo impida, entonces tenemos la presencia de un gobierno responsable que garantiza sus derechos. Claro. Y nosotros con esta nueva constituyente vamos a ser realmente bien severos en cuanto a la aplicación de la justicia para aquellos terroristas que han tratado de desestabilizar la paz de nuestro país y han tratado de poner a hermanos y a hermanas a pelearse entre sí y más grave aún, sin importarle las consecuencias que eso trae, porque cuando se muere un ciudadano, una ciudadana, un joven, sea quien sea, usted está destruyendo una familia y eso no tiene perdón. Así es, Roberto. Última pausa, pero al regreso quiero que toquemos un tema, yo creo que de los más importantes. Hemos visto personeros de la derecha, líderes de la MUD, diputados a la Asamblea Nacional en diferentes foros,
hablando de un tema no tan solo de legitimar el tema de la violencia y del terrorismo y las muertes que ya lamentablemente han enlutado a decenas de familias venezolanas, sino además han dicho por la calle del medio que es poco para lo que viene. Ellos van a tratar de impedir que llegue el domingo 30 las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es preocupante, que lo diga un diputado, que lo diga un miembro de la MUD. Pero además, no ha habido un deslinde automático de los otros personeros que hacen vida política en la MUD. Quiero que al regreso del corte me dé tu apreciación al respecto. Si usted quiere interactuar con Roberto Messuti y con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace, acompañado de Roberto Messuti, hoy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por la plancha número 1 del sector de los trabajadores. Encabezada por Franklin Rondón. Yo siempre Encabezada hago por Franklin Rondón. la acotación porque todas las planchas, cuando vayamos a votar el día 30 de julio, ese domingo, vamos a ver siempre como denunciado el nombre de quien encabeza la plancha. En este caso la encabeza Franklin Rondón, quien es el representante de los trabajadores del sector público, que yo orgullosamente pues también hago parte de esa plancha. Mi querido Vilche, ¿cómo te has sentido aquí en tu programa de Desenlace? No, muy bien, muy bien. Muy bien acompañado, muy bien acompañado. El trabajo ha sido muy suave hoy. Ahora, Roberto, importante el tema que habíamos dejado antes del corte. Los diputados de la Asamblea Nacional siguen llamando a la violencia, lo han dicho en diferentes foros, no se retractan de sus propias palabras, pero lo más grave aún es que no ha habido un deslinde automático de otros miembros de la derecha venezolana. Es decir, pareciera que el silencio, en este caso, los hace cómplices de las palabras. Los hace cómplices absolutamente a todos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, una de las actitudes más irresponsables que en la vida democrática de nuestra república hemos vivido, creo yo, donde la prostitución, utilizando una palabra que les encanta, por ejemplo, a uno de los diputados de ellos, la prostitución que ellos han hecho de la política es asqueante. Es asqueante cuando se utilizan a niños, cuando se utilizan jóvenes, cuando se utilizan falsos positivos, cuando se generan matrices de opinión contrarias a la verdad, cuando se utiliza el rumor como principal arma de desestabilización, cuando vemos a dirigentes que en vez de tener una actitud como venezolanos y venezolanas de decir ya basta de violencia, no estoy de acuerdo con que quemen a personas, no estoy de acuerdo con que destruyan unidades del transporte público, no estoy de acuerdo con que destruyan calles, avenidas, árboles. No, por el contrario, más bien es una actitud de complacencia, más bien es una actitud de seguir incentivando lo malo. Lo vemos, chicos. Hemos visto a un Guevara dándose las manos con los encapuchados. Yo pregunto, ¿qué encapuchado hace una protesta pacífica? ¿Por qué si usted pacíficamente va a salir a reclamar sus derechos, por qué tiene que encubrirse el rostro? ¿Por qué tiene que lanzar una molotov? ¿Por qué tiene que quemar un compañero? ¿Por qué tiene que matar a alguien? ¿Por qué tiene que llevar un chopo? ¿Por qué tiene que llevar una onda china o como le quiera llamar con una metra y hacer daño? ¿Por qué tiene que destruir a alguien que sale pacíficamente a reclamar? ¿Por qué ese sector de la dirigencia opositora, además secundada por personas que deben sentir profunda vergüenza, que es la alta cúpula de la Iglesia Católica Cristiana de este país, bueno, secundados por ellos, porque también ellos salen a bendecir a los terroristas? Entonces, cuando tú ves aquello,
tú tienes que hablar de una prostitución, de una política que ellos han aplicado muy mala, muy falta de ética, muy desprendida de los valores cristianos, muy divorciada de la Constitución, muy contraria a lo que debe ser un buen ciudadano, muy contrario a ese hombre y esa mujer que ellos pintan en ese supuesto país que ellos quisieran tener. Entonces, los hechos y las acciones hablan por sí solos, y más habla una imagen que 1000 palabras. Estas personas son puro gamelote, sin una propuesta seria de país, sin una propuesta de cómo salir entre todos juntos de una crisis que aún sabiendo que es provocada por ellos mismos no terminan de darle un punto y parado a eso. Roberto, hace días atrás vimos una medida que ha sido más polémica en sectores de la derecha venezolana que en sectores revolucionarios. El Tribunal Supremo de Justicia otorgó una medida sustitutiva a Leopoldo López y le otorgó casa por cárcel. Ahora, ya vimos la cantidad de contradicciones que hay en el seno de la derecha venezolana en este momento con ocasión a esa medida de Leopoldo López. Los seguidores de la dirigencia opositora tienen que estar muy decepcionados, porque ellos viven dirigidos por el mundo y el cerebro de la incoherencia. Ellos hasta meses atrás condenaban a una fiscal traidora general de la República, que la condenaban como su verduga. Hoy la upan y la veneran y hasta marchan por ella. Entonces, esa es la primera contradicción. La segunda contradicción es hablar de que no hay independencia de los poderes. Está demostrado que más independencia que un Tribunal Supremo de Justicia aplica una medida sustitutiva otorgándole casa por cárcel a un señor que es culpable de más de 40 muertes, y que yo particularmente, como chavista, revolucionario, como un ser humano que le duele cualquier muerte de cualquier venezolano y de cualquier ser humano, pues yo no estoy de acuerdo, pero yo la respeto, porque yo respeto la ley y la Constitución. Y existe un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que fue nombrado por una Asamblea Nacional legítima, en un momento legítimo, donde una fiscal estuvo, hizo acto de presencia, firmó, hoy desconoce esa presencia, pero ya está comprobado por medio del Contralor General de la República, el doctor Galindo, y por medio del Defensor del Pueblo, Tarek William Saá, está demostrado que la Fiscal General de la República miente, y gracias a nuestro diputado patriota Pedro Carreño, al haber convocado, al haber solicitado el antejuicio de mérito, pues vamos a tener, queda evidenciado todo aquello. O sea, una persona que miente, que debería de tener la moral y la ética de hacer valer la justicia, y hoy descaradamente miente ante la nación, cuando apenas hasta hace días en el programa del doctor José Vicente Rangel, meses atrás, hablaba de que todos esos guarimberos y todos esos muchachos no eran tales muchachos, sino eran terroristas, y no hablaba de presos políticos, sino de políticos delincuentes presos que habían transgredido la ley y por lo tanto estaban presos. Es decir, la incoherencia dentro de la oposición es imperante, y la autocoba resalta y se respira por doquier. Es decir, esa incoherencia, esa desesperación, esa locura del poder por el poder les ha llevado de fracaso en fracaso, y no escapan de ese entrampamiento que cargan de la autocoba. Se autocobean, engañan a sus seguidores y más tarde necesariamente les producen lo que viene, que es el modo que viene, que es el modo de depresión. El modo de depresión ante la frustración del no cumplimiento de unos objetivos trazados por una cuerda de locos que no quieren a la nación, sino quieren sus propios intereses en detrimento de las mayorías, de un pueblo que siempre estuvo a merced de las migajas, como te dije anteriormente, y que hoy se encuentra reivindicado a través de la justicia social impuesta por la Revolución Bolivariana. Roberto, debo terminar con esto. Para mí, como estudioso del tema del derecho administrativo, del derecho constitucional, no creo que exista dentro de la función pública una posición más honrosa que formar parte de una Asamblea Nacional Constituyente. De verdad que auguro
que tu participación en ese cuerpo será de vital importancia, no tan solo por el tema de los artistas, que tenerte a ti allí será un plus para todos los que formamos parte de este gremio. Pero sin duda alguna que también será algo positivo para el país, porque eres un hombre joven, talentoso, profesional, valioso para la revolución, y estoy seguro que tienes muchísimas ideas que aportar, no tan solo en el tema cultural, sino en otros ámbitos dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que te auguramos todo el éxito en esta nueva responsabilidad que Dios mediante en escasos días tendrás investido por el poder del pueblo. Quiero darte la palabra para terminar y de verdad que me siento muy honroso que hayas estado hoy aquí compartiendo con nosotros en Desenlace por segunda vez. Bueno, primero que nada, amén a tus palabras. Gracias por esas palabras que me emocionan, que también me enorgullecen de tenerte como amigo. Me enorgullece tu reconocimiento, pero debo decirte que uno de los grandes éxitos que yo veo que va a tener esa nueva Asamblea Nacional Constituyente es la fuerza que tú acabas de nombrar, la fuerza que viene de la juventud, la fuerza que viene de las ganas, porque de las ganas que traen todos nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados, de la fuerza que viene de la pasión chavista, que se respira en esta campaña que ha sido maravillosa. En apenas una semana uno lo que respira es una fuerza, unas ganas, una emoción, un incentivo, hay una motivación de verdad, de verdad de ponerle orden a este desorden, de decirle al mundo, miren, ustedes han sido engañados, señoras y señores. En este país no existe dictadura. Este es el país más democrático de todos los países del planeta Tierra. Este es un país que hoy se está jugando su futuro. Por eso es cuando nosotros hablamos de la vida y la muerte, no exageramos. Nosotros nos estamos jugando la vida. Yo quiero ver qué gobierno de la Cuarta República se atrevió a convocar a una constituyente y además poner en manos de esa constituyente una renuncia, como lo va a hacer nuestro presidente Nicolás Maduro Moro cuando ponga su cargo a la orden, como todos los demás cargos que tendrán que ser legitimados por esa Asamblea Nacional Constituyente que nacerá precisamente de la decisión popular, de la decisión de las mayorías. Y no me queda otra cosa que hacer la invitación para el domingo 30 de julio, en paz, tranquilos, que nadie caiga en la tentación de dejarnos provocar. Nosotros debemos salir con la frente en alto, con la moral en alto, con las ganas que nos da la verdad, la razón histórica que estamos defendiendo, que no es otra que la reivindicación de las grandes mayorías, que no es otra de la distribución equitativa de la riqueza, que no es otra del derecho a vivir viviendo en real democracia, esa democracia participativa y protagónica que solo la Revolución Bolivariana pone en manos del pueblo y que hoy lo ratifica con una Asamblea Nacional Constituyente, con más de 6.000 inscritos a candidatos y que 545 hombres y mujeres tendrán en sus manos el poder de hacer un giro a este país y poner un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social que permita un desarrollo sostenido de una nación que está llamada a ser libre, soberana y proyectarse en un futuro económico distinto al que nos han querido imponer un grupo que no va a poder con nosotros, que no va a lograr la victoria. Nosotros en amor y con la convicción del chavista, nosotros venceremos este domingo 30 de julio, que nadie lo dude. La Revolución Bolivariana vencerá, mi querido Rodolfo Wilches. Así es, así es. Agradecido a todos ustedes con la interacción que hemos tenido hoy con Roberto Messuti. Gracias. Nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, recogieron todas las impresiones que ustedes nos dieron con este programa del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.